Bendito sea el nombre precioso de nuestro Santo llamado Señor Jesucristo. Toda la gloria sea para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo. Toda la tierra está cubierta con la gloria de Jehová. Dice el Señor, ¿quién podrá esconderse de mí? ¿No lleno yo toda la tierra? Y vamos a leer, queridos hermanos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el libro de Jeremías 23, versículo 16. 23, 16. Esta es la preciosa y hermosa palabra del Señor, que nos pone sobre alerta a nosotros, los que somos los siervos del Dios Altísimo. Bendito sea el nombre de Jehová. Santo, santo, santo es su nombre. Y dice así, la palabra del Señor. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No escuchéis palabra de los profetas que os profetizan. Os alimentan con mala esperanza. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Hoy estamos viendo, queridos hermanos, en toda la tierra que se está hablando palabras con vanas esperanzas. Son profetas que profetizan o son ministros que ministran conforme a su propio corazón. No ministran conforme al Espíritu Santo. Ministran conforme a su propio corazón. Y dice el Señor, así ha dicho Jehová de los ejércitos. No escuchéis la palabra de los profetas que os profetizan. ¿Por qué dice el Señor que no debemos escuchar la palabra de aquellos que nos profetizan? Nos alimentan con vana esperanza. Queridos hermanos, hoy la iglesia está llena de vanidad. Los predicadores, los profetas, los pastores, los maestros, completamente están hablándole al pueblo cosas vanas, sin esperanza. Hablan visión de su propio corazón. Hoy la iglesia, lamentablemente, queridos hermanos, está en manos de aquellos que son los que profetizan mentira y vana esperanza. Muchos están, queridos hermanos, en esta situación, en este momento, están predicando la palabra del Señor tergiversada. Allí en 2 Corintios 11 dice claramente que si viniere alguno predicando otro evangelio o otro Cristo que habéis recibido u otro espíritu, bien lo toleréis. Queridos hermanos, en este momento he llegado hasta estos días, estos profetas que solamente hablan vanidades, esperanzas que no tienen ningún sentido. Ellos lo único que quieren, queridos hermanos, es recibir de ustedes la generosidad que hay en ustedes, en la inocencia que hay en todo el pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios carece de sabiduría, por cuanto esta palabra de Dios no es el alimento que tiene que tener la iglesia. Porque la iglesia no lee la palabra de Dios, no sabe cuál es el pecado, no tiene discernimiento de espíritus. Bendito sea el nombre de Jesús. Y escuchan las palabras que los profetas profetizan. Lo que nosotros profetizamos, queridos hermanos, sale de nuestro corazón, pero viene del corazón de Dios. Y Dios nos manda, queridos hermanos, que nosotros reprendamos el pecado, que nosotros hablemos de la sangre de Jesucristo, que nosotros hablemos de la pronta venida de Jesús, que nosotros hablemos que para Dios todas las cosas están delante de sus ojos. No hay nada que no esté a los ojos de Jehová. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que se alimenta el pueblo en estos tiempos con vanas esperanzas. Queridos hermanos, yo he visto en grandes congregaciones cómo se predica la palabra de Dios, tergiversada. Sacan un versículo de aquí, roban otro de allá, sacan otro de aquí
dan vuelta con vanas esperanzas al pueblo de Dios y no se les predica la preciosa palabra del Señor que dice: al que creyere y fuere bautizado será salvo, y vendrá el Espíritu Santo y seréis llenos del Espíritu Santo. Seréis bautizados con el Espíritu Santo como en el día de Pentecostés. Bendito sea el nombre del Señor. En cambio, hoy en día, queridos hermanos, en la gran mayoría de las congregaciones no se predica la llenura del Espíritu Santo, no se predica del pecado, no se predica de la sangre de Jesucristo, no se predica la venida de nuestro Señor como ladrón en la noche, sino que están alimentando con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. O sea que no predican la palabra de Dios como tienen que ser, sino que irritan a Dios con palabras que traen paz, dicen ellos, la paz de Jesucristo, pero no es la paz verdadera del Señor. Porque dice el Señor que nosotros debemos predicar conforme a sus pensamientos, conforme a sus caminos, y nosotros debemos hablar sus palabras. No debemos hablar nuestras palabras, sino la palabra que viene de Él. Y nosotros, para poder predicar la palabra del Señor, primero tenemos que conocer al Señor. Tenemos que haber visto a Jehová. Tenemos que haber estado en los secretos del Señor. Y aquí en el versículo 18 de Jeremías 23 dice: ¿por qué? ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Dice, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? Estar en el secreto de Jehová, queridos hermanos, es cuando uno está siendo levantado por el Espíritu Santo, como Ezequiel, que era llevado por el Espíritu Santo y le mostraba el Espíritu todas las cosas que hacían estos 70 varones que eran los jueces de Israel. Que hacían esto, abominación a Jehová. Hablaban sus propias palabras, estaban guiando al pueblo a la mentira. No estaban en el secreto de Dios. Si nosotros decimos que estamos predicando la palabra del Señor y no hemos estado en el secreto de Dios, que la palabra que nosotros prediquemos no venga de parte de Dios, entonces nosotros estamos trayendo vanas esperanzas al pueblo del Señor. Estamos mal alimentando al pueblo de Dios. No le estamos dando el alimento que el pueblo necesita. El pueblo es como un niño para Jehová, que no sabe nada. Es un carnal, digamos, y Pablo le decía, yo no pude hablarlo como espirituales porque ahora no eres capaces. Les tuve que dar leche y no vianda, porque no eres todavía capaces de digerir la vianda. O sea, el pueblo de Dios no puede digerir la palabra del Señor. No puede digerirla porque es carnal, porque hay entre ellos cela, contiendo, teniendo vana esperanza, pensando nada más que en lo que ellos pueden lograr para su casa, para sus hijos, individualmente. Porque la iglesia no se trata de un individuo. La iglesia somos nosotros, el cuerpo de Cristo. Todos los miembros entrelazados, esos miembros entrelazados forman el cuerpo de Jesucristo. Unidos por las coyunturas, por los huesos, por las carnes. Somos el cuerpo de Jesucristo. Y eso nadie lo predica. Se predica nomás que vanas esperanzas. Se predican esperanzas que no van a llegar a un buen fin. Porque ¿quién es el que estuvo en el secreto de Jehová? Dice Dios, ¿quién estuvo en mi secreto para que yo le dé la palabra que tiene que predicar? Nosotros tenemos que predicar conforme a la palabra que Dios nos da a nosotros. No traer falsas esperanzas, visiones de nuestro propio corazón.
Porque quien estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra, nosotros tenemos que estar en el secreto de Dios. Si nosotros somos espirituales, el Espíritu Santo nos va a tomar, nos va a sacar del cuerpo, nos va a mostrar qué es lo que quiere Dios que nosotros prediquemos, cómo debemos alimentar al pueblo, no con vanas palabrerías de humana sabiduría, como decía Pablo, sino con el poder del Espíritu Santo. Yo no vine a vosotros, dice, con manifestación de palabras de sabiduría humana, sino con el poder del Espíritu Santo, para hacer sanidad, liberación, para que se derrame el Espíritu Santo, para que nosotros tengamos conciencia del pecado, para que seamos alimentados conforme al corazón de Dios. Porque Jesús dice, yo vendré a buscar una iglesia sin manchas ni arrugas ni cosas semejantes. Y resulta ser, hermanos, que el pueblo no tiene conocimiento espiritual. Por eso Pablo dice, no los pude alimentar como a espirituales, sino como a niños en Cristo. Habiendo de ser ya maestros, necesitáis que se os vuelva a dar la leche, porque todavía no podéis digerir la palabra de Dios. No se puede digerir la palabra de Dios, hermano, cuando los predicadores, acá dice profetas, nosotros cuando hablamos profetizamos de parte de Jehová. La palabra del Señor es una profecía que sale por nuestros labios, pero cuando nosotros estamos en el secreto de Jehová, cuando nosotros vemos la palabra y la oímos y estamos atentos a su palabra y la tenemos que oír. Pero hay ahora, queridos hermanos, en todo el mundo no hay quien pueda oír la palabra de Dios para predicar conforme al conocimiento de Dios, conforme a lo que el Espíritu Santo haya puesto en nuestros corazones mediante el poder de Dios. Porque Dios dice que nosotros tenemos que andar en sus caminos, en sus pensamientos y hablando sus palabras. No hablando nuestras propias palabras, sino hablando la palabra de Él. Por eso dice Jeremías, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio? Nosotros tenemos que ver, queridos hermanos, el reino de los cielos. Tenemos que ver lo que Dios tiene preparado para nosotros en los cielos. Tenemos que ver la palabra de Jehová. Tenemos que ver la palabra como si fuera una cámara de cine que pasa por nuestros ojos y nos va mostrando la palabra. Dice que el que venciere recibirá el maná del cielo. El maná del cielo significa la sabiduría de Dios reservada para nosotros, para que nosotros podamos estar predicando conforme a la voluntad de Dios. Dice, ¿quién vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Nosotros no podemos predicar conforme a nuestros propios corazones, alimentar a un pueblo con vanidades, con vanas esperanzas. Hoy se predica, querido hermano, esperanzas vanas. Se está predicando solamente, querido hermano, individualmente. Están dividiendo, destrozando, desarticulando el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque te hacen que tú tengas la mirada puesta en todo lo que este mundo te puede dar. No están enseñándote a mirar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. Nosotros todos tendríamos que estar mirando las cosas de arriba y recibiendo la revelación de Jesucristo en nuestros corazones, para que nosotros podamos abrir nuestra boca y que Él llene nuestra boca con su palabra. Pero estos profetas, queridos hermanos, nuestros predicadores de hoy en día, están llenando al pueblo de Dios, lo están desarticulando, lo están desmembrando conforme a sus palabras de vanidad, que no traen un alimento genuino de Dios. Por ejemplo, querido hermano, no se predica del pecado. Nosotros con el pensamiento podemos estar pecando. ¿Y quién es el sabio y el entendido que puede arrepentirse de los pecados que comete con su pensamiento?
Los hermanos están totalmente desmembrados y no hay una unidad del Espíritu en nuestras vidas. Bendito sea el nombre de Jesús. Nosotros tenemos que oír y ver la palabra de Dios para que nosotros podamos andar conforme a su corazón. Y dice el Señor en el versículo 20, no se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que se haya cumplido los pensamientos de su corazón en los postreros días. Lo entenderéis cumplidamente. Dios, queridos hermanos, va a traer juicio sobre la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque la iglesia es culpable de oír a estos falsos profetas. Porque dice, no escuchéis a los falsos profetas. Y nosotros, si no tenemos una doctrina de la revelación del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo, de nosotros tener el bautismo del Espíritu Santo, que nosotros podamos conocer y sentir el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz, muriendo por nosotros, venciendo en ese madero, clavado de pies y manos, una lanza atravesó su costado, y la sangre que él derramó ahí en Jerusalén, esa sangre es la que clama a Dios desde la tierra, y nosotros clamamos a Dios mediante esa sangre, para que Dios nos dé conforme a todas las necesidades que tengamos, espirituales como también las necesidades que tengamos para sobrevivir en este mundo, porque nosotros somos peregrinos, querido hermano. Nosotros no pertenecemos al reino de esta tierra. Nosotros no tenemos la esperanza puesta en las cosas de este mundo. Nosotros tenemos la esperanza puesta en las cosas de arriba, a donde vamos a existir. Pero estos predicadores que tienen vanas esperanzas, vanidad traen para las almas de los hombres, que le hacen buscar solamente lo que es de aquí de la tierra, toda clase de vanidad, no hacen como dice Dios. Dice, antes que vosotros pidierais algo, yo ya sé lo que tenéis necesidad. Y si yo sé toda la necesidad que vosotros tendréis, yo se la daré antes que me la pidan. Pero resulta ser que nadie confía en Dios, no confía en su palabra. Por eso dice que no se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho. El furor de Dios va a venir sobre todos aquellos predicadores y sobre todos aquellos que se congregan en esas grandes congregaciones y que no salieron a tiempo de esos lugares para ser salvos. Porque no se habla de la salvación. No se sabe cómo es la salvación. No predican lo que es la salvación. No predican el reino de los cielos. Nosotros estamos aquí en este mundo, pero no somos de este mundo. Nuestro reino está en los cielos, donde Jesucristo está sentado a la diestra de Dios. Ese es nuestro reino. Esa es nuestra esperanza. Allí nosotros tenemos que subir y poder ver y oír la palabra de Dios. No podemos predicar conforme a nuestros pensamientos, con vanas palabrerías, vanas esperanzas para el pueblo. Nosotros tenemos que edificar un pueblo sin mancha ni arruga ni cosa semejante. El Señor viene a buscar una iglesia con vestiduras limpias y resplandecientes. Pero querido hermano, ¿quién te predica y quién te puede decir lo que es estar vestidos con vestiduras blancas, limpias y resplandecientes? Si nadie predica de eso. Nadie predica cómo salir del pecado. Nadie predica cómo has entrado en el pecado. Nadie te predica, querido hermano, el evangelio verdadero de Jesucristo. Nosotros hemos sido llamados, querido hermano, para tener pruebas. Nosotros tenemos que pasar un tiempo de pruebas. Nuestra fe tiene que ser probada a fuego, como el oro. Que el oro se derrite, querido hermano, en un gran calor, y el oro queda abajo y comienza a ebullir todo lo que está contaminando el oro, el bronce, el cobre. Entonces se retira con un colador todo eso y se lo echa aparte. Y varias veces se va haciendo ese trabajo hasta que el oro queda oro puro. Esa es nuestra forma de ser creyente. El Señor va sacando de nosotros todo aquello que está contaminado, todo aquello que es impuro, todo aquello que no tiene sentido en nuestras vidas espirituales.
Como el oro, querido hermano, te va sacando el Señor todas las cosas que tú traías del mundo cuando vienes a la iglesia. Cuando tú has creído, cuando tú has confesado con tu boca que Jesús es el Señor y has creído en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Y el Señor tiene que ir limpiando nuestro corazón, tiene que ir limpiando nuestra vida de los malos hábitos que teníamos nosotros cuando estábamos en el mundo. Y queridos hermanos, déjenme decirles que todas las cosas que están en el mundo, cuando viene algún creyente a la iglesia que ha sido llamado con falsas esperanzas, eso traen todas las cosas del mundo dentro de la iglesia y contaminan a todo el resto de los miembros. Son como las cizañas dentro del trigo, hermano. Los discípulos le dijeron: Señor Jesús, ¿tú no sembraste la verdadera palabra acá? ¿Por qué hay pues cizaña en el medio del trigo? Porque estos que vienen del mundo, queridos hermanos, a la iglesia, traen todas las cosas de este mundo e introducen toda clase de vanidades y falsas esperanzas dentro de la iglesia, de tal manera que contaminan el resto. Y Dios dice: salid del medio de ellos, pueblo mío. Salid del medio de ellos, pueblo mío, dice Dios. No le está diciendo al mundano salir del medio de ellos. No le está diciendo a los que están en otra religión salir del medio de ellos. Le está diciendo a su propio pueblo, ese pueblo que está siendo engañada con vanas esperanzas. Ese pueblo que en vez de ser un cuerpo en Cristo, son individuales. Son personas individuales que buscan todas las cosas de este mundo. Toda la dicha, el placer, la vanidad, el dinero, todo eso buscan y no buscan el reino de los cielos y su justicia. El que buscar el reino de los cielos y su justicia será añadida a todas las cosas que ha de tener por Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y de todas las cosas que vosotros tengáis por necesidades, os serán añadidas. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero hoy, ¿quién está esperando en eso? Porque han sido mal alimentados, hermanos queridos. Porque estos profetas, estos predicadores traen vanas esperanzas. Y eso te va a perder, hermano querido. Vas a quedar excluido del cuerpo de Cristo. Cuando venga el Señor, querido hermano, te va a decir: no te conozco. ¿De dónde eres tú? Pero Señor, no hicimos milagro en tu nombre predicamos la palabra, en tu nombre sanamos a los enfermos. Cualquiera, querido hermano, puede echar demonios ficticiamente. Cualquiera puede hacer milagros también, ficticiamente, por medio de los espíritus engañadores, la doctrina de demonios. Porque la doctrina de los demonios te hacen a ti hablar vanas esperanzas para el pueblo. Lo único que tú quieres es enriquecerte, tomar de lo que tiene el pueblo para ti. Y Dios no pide eso. Dios no quiere que nosotros seamos ricos en dinero, que tengamos la riqueza de este mundo. La riqueza que Dios quiere que tengamos es la que están arriba en los cielos. Por eso dice: ¿quién vio y oyó la palabra de Jehová? ¿Quién de los predicadores vio y oyó la palabra de Jehová y se la transmitió a los hermanos para unirlo como un pueblo, como un cuerpo de Cristo, sabiendo que nosotros vamos a ser probados como el oro fino? El oro fino, para ser probado, hermanos, necesita ser calentado en una olla y necesita mucha presión de fuego hasta que el oro se derrite y comienza a subir el cobre y el bronce y se saca con una espumadera. Se va sacando hasta que no quede nada. Y nosotros, queridos hermanos, somos de esa clase. Nosotros somos probados como el oro fino, hasta que no quede nada del mundo, ni de las pasiones de este mundo, ni el deseo de los ojos, ni la vanagloria de esta vida, hasta que no quede nada de eso, nada de lo que nosotros traíamos del mundo. Hasta ese momento Dios va a estar probándote. Pero te digo una cosa, no muchos son los que resisten las pruebas. No muchos, solamente un cuarto.
de la población resiste al pueblo. Porque dice que Jesús vino sembrando las semillas. Una cayó al costado del camino, vinieron las aves y se la comieron. Otra cayeron entre pedregales, nació, y como no tenía raíz, se terminó. Y otra cayó entre espinos, y cuando creció, los espinos la ahogaron y murió. Pero otra cayó en buena tierra, dice. Y esa palabra que cayó en buena tierra, esa es la que da fruto al 60 y al 100%. Resulta ser, queridos hermanos, que solamente uno de cada 4 son los que van a recibir la palabra y la van a atesorar en el corazón y van a ser purificados como el oro fino. Grandes pruebas, queridos hermanos. Pero de dentro de esa prueba, Dios te va a dar para que tú no decaigas. Y Dios prueba al que sabe que es sincero de corazón. Dios no prueba a una cizaña. Dios prueba a los que han venido al Señor conforme a su buena fe que tienen. Que han sido llamados no con una esperanza vana, sino los que han sido llamados conforme a la palabra de Dios. El perdón de los pecados. El saber cuando hemos pecado, cómo limpiarnos del pecado, saber que nosotros pensamos algo, decimos algo, murmuramos algo de alguien o de un hermano, nosotros estamos pecando. Esos son los pensamientos perversos del corazón. O cuando miramos, nosotros miramos, querido hermano, puede ser mujer, puede ser cualquier cosa que nosotros miremos y contaminamos con nuestros ojos nuestra alma. Porque todo lo que entra por los ojos va al alma y se contamina de lo que nosotros hemos mirado. Sea lo que sea que anhelemos nosotros de las cosas de este mundo, bueno, eso entra por nuestros ojos y contamina nuestra alma. Y también nosotros tenemos que ser limpios de todas las palabras ociosas y corrompidas que salen de nuestra boca. Porque nuestra boca, queridos hermanos, tiene que hablar siempre la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. Y nosotros, queridos hermanos, en todo momento tenemos que estar hablando la palabra de Dios. Si nosotros no hablamos la palabra de Dios, hablamos palabras ociosas, palabras que no tienen sentido para Dios. Por eso, queridos hermanos, ociosas y corrompidas. Porque nosotros nos portamos como mundanos cuando estamos hablando con los mundanos. No nos portamos como creyentes. Por eso, queridos hermanos, no todos son trigo. Hay mucha cizaña en el medio del trigo. Pero Dios dice, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y de todo lo que vosotros tengáis por necesidad, os será añadido. Nosotros tenemos, queridos hermanos, que ver y oír la palabra de Dios. Verla y oírla. Nosotros debemos ver a Jesucristo. Cuando nosotros estamos entregados a las manos de Jesucristo, ahí es cuando el Señor se manifiesta. Porque San Juan dice, el que guarda mi palabra será amado por mi Padre, y yo le amaré y vendré a vosotros. Y el que me ama guarda mi palabra, y mi Padre le amará, y yo le amaré, y vendremos y haremos morada en él, y nos manifestaremos en él. O sea que Dios, el Espíritu Santo, Jesucristo, se va a manifestar en nuestras vidas. Nosotros vamos a ser la boca de Jehová, vamos a ser los ojos del Señor, vamos a andar conforme a los pensamientos de Dios, vamos a caminar en los caminos que caminó el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Glorioso y precioso es el nombre de Dios. Te alaba mi alma, Jesús. Bendito seas. Nosotros debemos, queridos hermanos, unir el cuerpo en un solo pensamiento. Cuando estaban los 120 ahí reunidos esperando, porque Jesús le dijo, no se vayan hasta que reciban el Espíritu Santo y seré bautizado por el Espíritu Santo.
así como fueron bautizados en las aguas, que se sumergieron, dejaron todo lo que traían del mundo en las aguas del bautismo, porque hay muchos que se han bautizado, lo han sumergido en las aguas, pero han salido de las aguas y con toda la mundanalidad encima. Son muy pocos los que salen de las aguas y son purificados. Dice, también seréis bautizados por el Espíritu Santo, y ahí me seréis testigos. Y hoy estamos viendo, queridos hermanos, que el Espíritu Santo, muchos hablan del Espíritu Santo, pero muy pocos son bautizados con el Espíritu Santo. Dice que las 10 vírgenes que había en Mateo 25, las 10 vírgenes cabecearon y se durmieron. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. La insensatez, hermanos queridos, es lo que te estoy diciendo. Tú tienes la palabra de Dios en tu vida. Tú la ves y la oyes a la palabra de Dios, pero no la divulgas. No haces nada para que la palabra de Dios sea un alimento para los hermanos, sino que haces que esa palabra de Dios esté muerta dentro tuyo. Y Dios, cuando te bautiza en el Espíritu Santo, pone aceite en tu lámpara para que tú alumbres. Porque Jesús dijo, ¿quién tiene una lámpara y la pone debajo de la mesa? No, la lámpara se pone arriba para que alumbre a todos, dice el Señor. Pero hay muchos que la ponen abajo. Y la iglesia duerme. Es bíblico, la iglesia duerme. Pero dentro de los que están durmiendo están los que tienen aceite en la vasija. Porque todos los que son bautizados por el Espíritu Santo reciben el Espíritu Santo en sus vidas y luego son llenos del Espíritu Santo. Eso es aceite en la vasija. Pero hay 5, o sea, la mitad de la población de los creyentes, dice que 10 vírgenes eran 5 prudentes, 5 insensatas. 5 de ellas habían entendido, vieron y oyeron la palabra de Jehová, pero 5 de ellas andaban conforme a la vanidad, a las vanas esperanzas. Entonces el aceite, el bautismo del Espíritu Santo, el aceite que había puesto en la vasija, que la vasija es un lugar donde está el aceite puesto, de ahí salen unos tubos y se prende arriba la mechita para que alumbre. Entonces la lámpara encendida es eso, pero se va consumiendo el aceite que está en la vasija. Eso es constantemente, querido hermano, nosotros tenemos que estar recibiendo la llenura del Espíritu Santo, para que el aceite que esté en la vasija no se termine de todo. En cambio, las 5 insensatas que andaban tras la vanidad de este mundo, buscando los placeres, no haciendo nada con la palabra de Dios, no formando parte del cuerpo de Cristo, no estaban entrelazados, sino que cada uno hablaba y decía lo que quería. Por eso dice Dios que no escuchen a los profetas que profetizan y que hablan vanas esperanzas. Porque la esperanza vana, queridos hermanos, es que te hagan ver las cosas de este mundo y no que te hagan ver las cosas arriba en los cielos. Jesús dijo claramente, nosotros no pertenecemos a este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. O sea, el mundo te atrapa. El mundo, queridos hermanos, es la guarida de Satanás. Y nosotros somos extraídos de la guarida de Satanás. Jesús dice, ahí viene el príncipe de este mundo. Satanás es el diablo. Satanás significa mentiroso y diablo significa engañador. Pero él nada tiene en mí, dice Jesús. O sea que en Jesús no había ni mentira ni engaño. Y nosotros debemos ser iguales. No tiene que haber mentira ni engaño. Nosotros tenemos que ser puros, como el oro fino. Y esos son los que van a heredar el reino de los cielos. Ahora hay muchas grandes congregaciones que están alimentando a las personas con esperanzas vanas, haciéndoles
que busquen las cosas de aquí abajo en vez de buscar las cosas que están arriba en los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces esos queridos hermanos, si han sido bautizados por el Espíritu Santo, se les va acabando el aceite y se van a quedar cuando venga el Señor. En cambio, aquellos que estén haciendo conforme a la voluntad de Dios, aunque duerman, van a estar haciendo la voluntad de Dios. Van a estar recibiendo aceite para que en sus vasijas no se termine el aceite y esa luz esté siempre encendida. Porque aunque estén durmiendo, van a estar ministrando la palabra del Señor. Pero las otras, queridos hermanos, las que son insensatas, las que no unen al cuerpo de Cristo por las coyunturas, esos son los que se van a quedar. Cuando el Señor Jesucristo venga en gloria, se va a sentir la voz del Espíritu Santo, porque Él va a venir como ladrón en la noche. Él no va a traer ninguna señal cuando venga ahora. Va a venir inesperadamente. Por eso dice, vengo inesperadamente. El reino de los cielos es semejante a las 10 vírgenes. Apareció el Señor de repente y dice que las vírgenes prudentes tenían aceite en su vasija. La virgen insensata se les terminaba, ya no alumbraba casi. Entonces dice, danos de vuestro aceite para que nuestra lámpara no se apague. Y las prudentes le dijeron, no, si te damos aceite, se nos va a terminar a nosotros y a vosotros. Más bien ir y comprar a los que venden. Y los que venden el aceite, queridos hermanos, son los predicadores que predican conforme a la voluntad de Dios, que andan conforme a los pensamientos de Jehová, que vio y oyó la palabra de Dios, que transmitió esa palabra al pueblo, que los unió en un mismo cuerpo. La cabeza es Cristo. Nosotros somos la parte del cuerpo, los miembros del cuerpo de Cristo. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es preparar un pueblo para que sea solamente añadido conforme a las coyunturas. Los dedos tienen coyuntura, tienen tendones, tienen carne. Todos nuestros brazos, nuestras piernas, nuestros pies. Pero dice Pablo, dice, si todos son oídos, si todos los que están allí oyen la palabra de Dios, entonces no es el cuerpo de Cristo. Si todos son ojos y no hay más miembros, entonces no todos son miembros del cuerpo. Entonces cada miembro en particular le dio Dios dones espirituales para que estos anden conforme al pensamiento del Señor, para que estos puedan ver y oír la palabra de Dios y predicar esa palabra para que los hermanos sean edificados conforme al Espíritu Santo. Porque cuando venga el Espíritu Santo, le dijo Jesús, Él los guiará toda verdad y justicia. Y dice que nosotros somos templo de Dios. Nosotros somos templo de Dios, templo de Jesús y templo del Espíritu Santo. Lavados y comprados a precio de sangre. Ya no somos de nosotros mismos. Le pertenecemos a Dios. Y el precio pagado por nosotros es la sangre de Jesucristo allá en la cruz. Porque ese precio que pagó el Señor, en su carne, en su sangre, Él fue lleno de latigazos. Lo golpearon, le pusieron la corona de espinas. Lo clavaron en esa cruz, las manos y los pies. Fue clavado en esa cruz. Una lanza atravesó su costado para que saliera toda su sangre. Bendito sea el nombre del Señor. Queridos hermanos, nosotros solamente podemos lavar nuestros pecados en la sangre de Jesucristo. Y si nosotros tenemos la sangre de Jesucristo, nosotros somos limpios y perdonados del pecado. Y por las heridas de Jesucristo nosotros somos sanados. Ahora, esta es la palabra que nosotros tenemos que predicar. Bendito sea el nombre del Señor. Porque Él llevó en su cuerpo y en esa cruz nuestros pecados. Y por las heridas que Él sufrió de los látigos, los golpes clavados en esa cruz,
Nosotros por esas heridas somos sanados. Y Dios nos da a nosotros como cuerpo de Cristo dones espirituales para que cada uno de nosotros esté entrelazado como iglesia, como el cuerpo de Cristo, los que están unidos, esos son el cuerpo de Cristo, podamos ministrar conforme a los dones espirituales que menciona Pablo en 1 Corintios 12. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros no tiene esa doctrina el pueblo de Dios. Por eso se le va gastando el aceite. Y Jesús va a venir inesperadamente. Y se van a ir solamente a aquellos que tengan aceite en su vasija y en su lámpara estén encendidas. Y cuando hayan entrado todos esos, van a venir los otros que habían ido a comprar aceite y van a golpear la puerta y van a decir: Señor, ábrenos. Y el Señor le va a decir: no los conozco, alejaos de mí. O sea, el Señor te va a rechazar porque no fuiste un cuerpo en Cristo, sino que fuiste individualmente buscando todas las cosas y enseñando al pueblo de Dios todas las cosas conforme a sus propios pensamientos. Bendito sea el nombre de Jesús. Queridos hermanos, Dios los bendiga a todos, que la paz de Jesucristo esté sobre sus vidas, que la gloria de Jehová repose en vuestros corazones, que la gloria de Jesús se manifieste en sus vidas, que el Espíritu Santo pueda hablarle en sus corazones, pueda hablarle al oído, nosotros podamos ver la gloria de Jesucristo, podamos ver el cielo y qué es lo que Dios tiene preparado en el cielo para nosotros. Yo les aseguro que son muy pocos los que han ido al cielo, han escuchado la voz de Dios y conocen el lugar y cómo está compuesto el lugar donde nosotros vamos a vivir eternamente. Eso lo dejamos para otra prédica. Pero ahora, querido hermano, esta palabra del Señor es para que nosotros reflexionemos y nos apartemos de esas grandes congregaciones que nos están alimentando con vanas esperanzas. Para que nosotros, dice el Señor, huid en medio de ellos. Le está diciendo a la iglesia, no le está diciendo a los que están en diversas religiones, lo está diciendo a nosotros, los que estamos creyendo que formamos parte del cuerpo de Cristo. Porque no hay ninguna comunión Dios con el diablo. Bendito sea. Y la cizaña la plantó Satanás en el medio del trigo. O sea que nosotros debemos salir del medio de eso, no escuchar las palabras de vanas esperanzas que traen esos predicadores, que no te enseñan nada, ni siquiera te bautiza el Espíritu Santo, te bautiza un espíritu inmundo, un demonio. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios bendiga a todos mis hermanos de todas las partes del mundo, en el nombre precioso de Jesucristo. Bendito sea el glorioso y precioso nombre